un documento que hasta aquí las van a tener la Colegiata de Roncesvalles el archivo, y este era el documento que tenían en Cizurquil. Y los de Cizurquil, pues sí, habían hecho un pequeño trabajillo, pensaban que tenía. Cuando vine y estuve, nosotros, cuando vinimos a estudiar el documento, 40 documentos queríamos ver. Habíamos hecho sabéis que cuando se va a los archivos vas ya de alguna forma sabiendo lo que quieres buscar, ¿no? Ese primer día solo nos encontramos 24, o pudimos ver 24, Javi y yo, y luego también Asier. Y como nos quedó, mandamos digitalizar, y el segundo día, porque yo soy de los que opino de que hay que ver el original. ¿Por qué? Porque cada investigador va a ver. Yo normalmente siempre me he dedicado a las mugas y siempre he leído muchos documentos, pero si no ponía de mugas yo automáticamente los descartaba. Y leía, pues voy leyendo, ¡pum! Vale, eso vale. Ahora aquí, estoy perdido. O la comería, ¿eh? Espera, sí. Sí, estábamos ahí. Habíamos leído 24. Decidimos al mes siguiente, hablamos con David Ascorbe, que es el archivero, y venimos otra vez. Y esta vez, la segunda vez, que es donde nos dio. Le pido a David, oye, quiero ver este porque yo he visto una copia del original que está en Cizurquil, que tienen en uno de los pasillos, una fotocopia. Y le pedí, bueno, este documento, me sacó todo este pergamino, aquella caja que luego os la vamos a enseñar, ya veréis. Y le digo, David, no puede ser, si yo he visto el original o una copia y no puede ser, si es más pequeña. Sí, comprobó lo que le habíamos pedido. No, este es el documento que nos estás pidiendo. Entonces empezaron a decir, es fácil leer algunas cosas. Ahí va, si aparece gente de Cizurquil, ahí va. Y fijaros qué detalle más insignificante. Ya veis aquí cómo hay como unas pequeñas líneas. Aquí, como es esto, en teoría son 3 pieles, ¿no? Es un pergamino de 3 pieles. Este es el tamaño original, lo que vais a ver, este es el tamaño original. Empezamos y le digo a David, esto no puede ser, aquí hay algo raro. Pero como estaba esto, le decimos, por favor, digitalízanos, nos dejó sacar unas fotos que normalmente no lo dejan, pero como ya era un momento, y estaba con Martín y estaba con Javi, y ya empezamos ya a darle sentido de que habíamos encontrado, ese mismo día sabíamos que habíamos encontrado algo importante, pero claro, no podíamos. Luego tuvimos la colaboración de Rosa, que nos dice, ¿ves aquí los vecinos que lo que están intentando es que no se vaya a juicio el tema? Intentan buscar intermediarios y es eso. Y entonces, a raíz de eso, pues todo esto. Y hemos llegado hasta aquí. Y lo más importante es que hemos sido capaces de buscar un amojonamiento de esa época y encima con unas mugas impresionantes, que yo lo digo, yo ahora también que estoy en Cigoitia trabajando con esta gente, no hemos encontrado piedras de esta calidad, pero y bien hechas. Y no sé qué contaros más, yo es que soy mucho más de ordenador y me gustan. Y igual le voy a dejar a Javi que os lo voy a explicar, vete aquí, que este hombre, venga, que tiene ganas de hablar. Es que no calla, Egunon denoi. Gracias, Joseba. No tenía nada preparado, porque no es mi día, es su día. Esto es... Bueno, yo luego, si me permitís, le daré también paso a Rosa que nos diga algo sobre el documento, por lo menos el contexto histórico. Bueno, soy Javi Castro, soy miembro de Aranzadi. Quería dar las gracias también a Viviano, a Gurchani, a Iker y a todos vosotros como asistentes y a Joseba. Yo llevo 15 años analizando las piedras de molino por el monte. Eso es muy fácil decirlo, pero hay que ir al monte. El trabajo de campo es muy importante. Entonces, Joseba, desde hace 3 años,
colabora conmigo en las piedras de molino y yo colaboro con él en las mugas. Y lo que hacemos es, con 4 ojos, pues vemos como si fuéramos 8 ojos. Y esto es un trabajo de equipo. No, aquí no hay nada de casualidad. No es como la lotería que juegas y te toca. Hemos jugado 10 números y había 10 en el bombo. Y la suerte que tenemos es esto. El que Joseba hace 2 años, ahora se ha cumplido 2 años, cuando vimos el documento de arriba, pues yo vi el documento de arriba, y pues un documento más dentro de los archivos de los miles de documentos que vamos analizando. Pero él se dio cuenta que en un pueblito de Guipúzcoa, Zizurkil, pues unos 20 años antes o así, más o menos, él conocía esto de unos 20 años antes, pero una copia que está ahí en el archivo, así, ¿no? O sea, no, yo no la conocía. Yo si veo esto, me voy a mi casa y poco más. Habla de unas mugas que se mueven. Bueno, realmente Usurbil con Zizurkil tienen como 2,5 kilómetros de muga común. Usurbil por el norte y Zizurkil por el sur. 2,5 kilómetros. O sea, tiene muchos kilómetros de recorrido cada muga, pero claro, tiene otros municipios también colindantes. Bueno, y en esos 2,5 kilómetros hay, no sé si unas 10 mugas. De las 10 mugas, sabemos que 4, hasta hace poco, eran de Roncesvalles, con el báculo. Pero ahora solo se pueden ver 3. Bien. Y de las 3, una la hemos descubierto también nosotros. O sea que tenemos mugas de esa época, de 1389, pensamos, salvo que alguna muga se haya roto y se haya puesto posterior. Sabemos que son antes de 1615. Si se citan en 1389, pues pensamos que de esa época. No hay ningún documento posterior que dice que amojonan de nuevo. Y de esos 2,5 kilómetros, realmente lo que hacen es mover del monte Andacha, si conocéis un monte, es un monte bajito, pues mueven como unos 600-800 metros al sur y durante casi 2,5 kilómetros. O sea que del orden de, no sé, igual son 100 hectáreas o 200 hectáreas. Lo que hace es que en los municipios actuales Usurbil gana hacia el sur un terreno, no lo gana porque era suyo, y Zizurkil, que en ese momento era una colación, una especie de universidad, no era villa, no tenía alcalde, no tenía jurados, era una asociación de vecinos, digamos, ¿no? Hasta que en 1615 se hace independiente, se hace villa. Pues en ese momento lo importante es que esa gente, los Larrondobuno y otras personas que viven allí, que todavía están esas casas, esos caseríos allí, lo que hacen es pactar de igual a igual con Roncesvalles. O sea, un pacto de igual a igual en 1389, cuando es gente que no tiene todavía una organización municipal, como puede ser una alcaldía, una junta de gobierno, lo que hoy entendemos como sino que era una especie de asamblea de vecinos, que pacten con Roncesvalles, que era un monasterio, una colegiata de fundación real. Eso es muy importante, porque primero Roncesvalles reconoce a una tierra con su poder de ejecutar cosas, nombran ambas partes árbitros, cada parte nombra su árbitro, y les dicen a los árbitros, lo dice todo el documento, que vayan al monte, que visiten el monte. O sea, que no hagan en un despacho o en una sala. Que vayan al monte, que hablen con personas de edad. Son personas nacidas hace 1300, así, porque si 1389, personas de edad, que hablen con personas de edad, que revisen los documentos que cada parte aporte y que lleguen a un pacto. Y los 2 árbitros, por eso es una sentencia arbitrada. Y realmente el documento dicen que hagan 2 copias. Parece ser que no hacen 2 copias, solo hacen una. La cortan, por lo tanto es una carta partida, es una carta que cada parte se queda un trozo. En este caso, 2/3 se queda Usurbil, Zizurkil, Roncesvalles, la otra parte de arriba, y la tercera parte, de aquí, de mi mano para abajo, se la queda Zizurkil. Y eso, si después van a juicio más adelante, pues habré que unirlas para entenderse. Y de hecho, en el documento original, creo que es el año 1700 y pico, no recuerdo de memoria, por atrás, allí estará el documento, en este no, en el facsímil no hemos hecho. Dice que aquel documento no se sabe la conclusión porque no se sabe dónde está. No sé dónde está, pues dónde está, en la parte contraria. Y cuando se hizo el estudio de este documento, tampoco se sabía que existía este documento. Hace el estudio de este documento, el de abajo, lo hizo Juan Carlos Mora y se publicó, creo que fue en el año 2015, cuando hizo una monografía de la historia de Zizurkil, que la financió el ayuntamiento, pues tampoco se sabía la existencia de esta. Ahora ya tenemos a los 2 hermanos unidos 632 años después. Es como a 2 siameses que los cortan.
Y entonces, jurídicamente eso tiene mucha importancia. Y no sé, yo quizás igual le diría a Rosa Yerbe si nos ponen en antecedentes en la época, qué significan estos documentos, que no hay muchos, hay documentos de estas cartas partidas, no hay muchos, hay otras que creo que les llaman, las cortan no en liso, si las cortan en zigzag y les llaman ABC porque ponen las letras ABC. Y en este caso sabemos por qué están unidas estas marcas. Si no llega a ser por estas marcas, Joseba no hubiera captado que la otra parte estaba allí lejos, no sé, a 100 kilómetros de aquí o no sé dónde estamos. Estas marquitas, que son una especie como para poderlas unir. Y tuvimos que medir, y después vinieron Hoshin y Joseba con David para unirlas físicamente. O sea, que esta es la segunda vez que se juntan los documentos hace un año así, ¿no? Y este acto se ha retrasado por el tema del COVID, que nos afecta a todos, por eso. Entonces, no sé si yo quizás, si me permitís, le daría la voz a Rosa Yerbe para que venga un momentito y os explique igual el contexto, un poco el documento. Ella como medievalista y como ya estudió el documento, yo creo que lo diga un poquito la importancia del documento para Guipúzcoa, para Roncesvalles, para la historia nuestra, que hemos recuperado este documento. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me han cogido de sorpresa, no he preparado nada porque me han dicho, oye, te vamos a dar la palabra al final. Bueno, pues alguna cosa ya diré, por mi trabajo, por mi experiencia y sobre todo por el cariño que tengo a Joseba y a los demás componentes, ¿verdad?, que han estado detrás de este trabajo. Yo soy profesora universitaria, entonces este tipo de trabajos la universidad no haría. Ahora, cuando te viene una persona como Joseba, con Javi, etcétera, y Anchón, y te dicen, oye, Rosa, necesitamos que nos ayudes, estamos haciendo esto, con una pasión, ¿verdad, Joseba? Como trabajáis en vuestro tal, con una pasión como la que ponen, pues tienes que decir, bueno, pues esto es un trabajo importante. Además, yo valoro muchísimo el trabajo que hacen porque hacen trabajo de campo. Y el profesor universitario normalmente va a los archivos, hace trabajos de archivos, sin darse cuenta de que el documento que va a trabajar pues ha salido de algún lugar y de algún pueblo. Entonces, yo soy partidaria de mantener los archivos en los pueblos y no de reunir, como se están haciendo en algunos lugares, toda la documentación histórica en un único archivo para facilitar al investigador la consulta. Yo me niego a eso, porque cuando vas a Cizurquil, que he estado, cuando vas a Usurbil, que he estado, y cuando vas a otros pueblos, te ubicas, ves a la gente pasar, ves el contexto y de alguna manera vives el documento que vas a trabajar. En este caso concreto, pues este documento me llama la atención. Yo trabajo documentación más antigua. Ahora, es verdad que para Guipúzcoa este documento es muy importante porque es de lo más antiguo que hay. Es a poco de aprobarse el primer cuaderno de ordenanzas de hermandad, cuando la provincia se está constituyendo como hermandad. Después vendrán otros cuadernos y al final vendrá la provincia de Guipúzcoa, hermandad de Guipúzcoa, que es la evolución de lo que era la tierra de Guipúzcoa. En este caso es una universidad. Es que hasta esa época no había más que 25 villas. 25 villas, todas las demás poblaciones que había en Guipúzcoa eran universidades. Y eso tiene un gran valor, la universidad, porque dentro de lo que cabe tenía su autonomía. No tenían un alcalde, tenían una forma de organización distinta, que era el concejo abierto. Se llamaba universidad, yo siempre pongo con V para distinguirla de la universidad, institución de enseñanza, alguna diferencia hay que hacer. Se llamaba universidad porque todos los vecinos, no todos eran vecinos, tenían que tener una cierta características, todos los vecinos podían ir al concejo abierto Batzarri y allí tratar asuntos generales que concernían a todos. Después ya vendrá el concejo abierto con el alcalde, los regidores y demás, y se le quitará en parte la palabra y la decisión al vecino común que no forma parte del regimiento. Ahora es verdad que cuando el asunto era importante, ciertamente tenía que convocar el regimiento al concejo abierto Batzarri para ratificar el acuerdo dado. O sea que la universidad es un elemento importantísimo y más en esta época, donde la Guipúzcoa se está conformando como provincia. Roncesvalles, aquí tenemos al abad. Es que Roncesvalles ha sido una institución fundamental en nuestra historia. También la catedral de Pamplona. ¿Por qué? Porque han tenido tantísimas donaciones que han generado tantísima documentación en Guipúzcoa. La documentación más antigua guipuzcoana
está en Roncesvalles, está en Comtos, está en grandes monasterios navarros y la primera documentación más antigua está en el convento de Agustinas de San Bartolomé, que fue fundada por navarras, monjas venidas de Pamplona a fundar en San Sebastián un monasterio femenino. Esa documentación, que es del siglo XIII, la más antigua, hoy se conserva porque las monjas son muy mayores y tienen que ver el futuro de la documentación. Se ha depositado en el archivo diocesano y se va a salvar, porque el problema de esa documentación, lo demás es qué pasa cuando se cierra una comunidad, ¿a dónde va? Fuera, ¿a dónde van las últimas monjas? De alguna manera se deslocaliza la documentación y eso es una pérdida importantísima para la historia del país. Entonces hemos conseguido que permanezca ya en el archivo diocesano como otros monasterios que tienen, y ese es ley de vida, porque no hay, ¿verdad?, renovación de religiosas jóvenes. Pues Roncesvalles es una de las principales instituciones con grandísimas propiedades en Guipúzcoa. Se ha citado Aralar y los conflictos que tiene Roncesvalles por los bustos de ganado que tiene pastando ahí con los que también tenían y compraron del rey las tierras o parte de las tierras de Aralar. Al final Roncesvalles se deshará de esas propiedades, les venderá, pero Andacha no. Andacha sigue siendo de Roncesvalles. Andacha, ya se ha hablado aquí, que es un monte, pero es importantísimo para Roncesvalles. ¿Y lo va a mantener hasta cuándo? Hasta la desamortización. Y con la desamortización se va a quedar el Estado con esos montes, con el monte Andacha. Y claro, en ese momento empieza ya el catálogo de montes protegidos, etcétera. Todavía no se ha puesto a la venta Andacha. Es tan importante Andacha que se queda el Estado. Y después pasará, ahora creo que ya se han hecho las transferencias, pero por eso el único monte propiedad del Estado en Guipúzcoa hasta últimamente, que ya se ha transferido, ha sido propiedad del Estado Andacha. Ninguno más. ¿Por qué? Porque era de Roncesvalles, se desamortizó y se quedó el Estado. Así pues, tenemos que agradecer a Roncesvalles que siga manteniendo este fondo documental donde seguro que hay muchísima más información de la que en este único documento que estamos ahora valorando, ¿verdad?, pues podamos encontrar muchísima más. Hace falta transcriptores. Eso es difícil. Yo empecé dando clases de paleografía y es lo que he seguido haciendo a pesar de ser historiadora del derecho. Si algo he hecho ha sido publicar documentación, porque la base del estudio de la historia es el documento. Y yo, si hago cualquier estudio, siempre meto documentos, que me lea el que quiera y que saque luego las conclusiones personales. Porque la historia, al hacer historia, estamos interpretando los datos que hemos encontrado, pero el documento está ahí. Y otro puede ver en él, con otros ojos, otras cosas. Por eso es tan importante, ¿verdad?, que haya esas colecciones documentales que tanto valoran Joseba y compañía y otros historiadores. Hoy apenas se enseña paleografía y por eso hay tantos estudios de historia moderna y contemporánea, pero ya de historia medieval, mal asunto. Así pues, Roncesvalles es fundamental, las universidades importantísimas. Se ha citado aquí también que es una sentencia arbitral. ¿Y qué es una sentencia arbitral? Algo fundamental y que hacen todos los pueblos. ¿Por qué? Porque si llevas un litigio ante el juez aplica la ley, aplica la norma, y ahí crean ya enfados y divisiones de futuro. Se heredan los odios y las rencillas. La aplicación de la ley pura y dura, sin que haya de alguna manera buscar el consenso entre las partes, genera odios y genera tensiones. En las sociedades como esta, digamos primitivas, donde todavía los jueces no tienen la fuerza que van a tener después, porque el derecho común, que es un derecho romano, todavía no se ha introducido, se empieza a introducir en el siglo XIII, pero no tiene todavía aquí mucha fuerza, los problemas se dirimen ante jueces árbitros. ¿Y qué son los jueces árbitros? Son en principio dos personas nombradas por las partes para que entre ellas, hablando con las partes respectivas, busquen una solución de consenso. Si no hay una solución de consenso, entonces eligen una tercera.
y allá no puede haber empate. Lo que decidan esos jueces es lo que se asume por las partes en conflicto. Y de esa manera, yo suelo decir muchísimo a los alumnos qué importante es eso, es buscar soluciones de consenso. De esa manera ya no hay conflictos posteriores, porque hemos acordado, yo he cedido parte de mi derecho, tú has cedido parte de tus aspiraciones y hemos buscado una solución y nos damos la mano. Ya está. Ya los hijos y nietos y demás no heredan odios, ¿verdad?, que en una aplicación pura y dura de la sentencia pueda haber. En este caso concreto, ¿qué se hace? Lo que se hacía en ese momento, elegir distintas personas, hombres de reconocido prestigio y moral, ¿verdad?, que conocen y hablan con las partes para buscar la solución a un posible conflicto de mojones que eran usuales en esa época. Y me encanta que aquí, en este caso, los mojones hayan servido para unir pueblos, como tenemos aquí a los dos alcaldes, dos pueblos colindantes, y no a romperlos, a separarlos, porque muchas veces, si hay problemas y se suelen hacer apeos en los pueblos, es por conflictos que puede haber, porque uno mueve un mojón, el otro se queda con un metrito, el otro... Y los mojones antes eran de piedra sin más, o eran marcas en los árboles o en las regatas. Entonces, el que haya servido esto para unir a los dos pueblos, pues estupendo. Y recuerdo a los alcaldes que ahora se les ha quitado un problema muy importante que tenían nuestros mayores. Y era, se recoge así en ordenanza, y era que durante el primer mes después de la elección como alcalde tenían que repasar los mojones para ver que no se habían movido. Eso ya no se hace, ya no se tendrá que hacer, porque hay un estudio ahora, además con un asentamiento histórico fundamental. Es importante pues esa vinculación del documento con el paseo de campo y ahora ya de forma digitalizada. Pero eso teníamos que hacer, ese repaso de mojones, porque era la única forma de saber hasta dónde llegaba la jurisdicción, porque tenían jurisdicción de todo lo que ocurría en ese distrito que formaba parte de la vida de la Universidad Pontificia. Así pues, mi mayor felicitación, esto ciertamente es una carta partida, como ha comentado muy bien, ¿verdad, Javi? Una carta partida que es... Normalmente lo que se solía hacer, suele ser usual, sobre todo en monasterios alto medievales, normalmente lo que se solía hacer era dos documentos en un único pergamino, es decir, un documento y la copia exacta del otro, y luego se solían hacer en medio, dejando un espacio, se ponían A, B, C, D, unas letras. Entonces se solían cortar no en recto, sino, como ha comentado, en zigzag o de otra manera. De tal manera que si había problemas para decir, ese documento es falso, ¿cómo es que es falso? Tráelo, encaja en las letras, encaja en el corte. Ese documento es verdadero y no puede ser. Ese es un documento, una carta partida por ABC. En este caso no hay ABC, pero hay un corte, ¿verdad? Que es lo que habéis sabido vosotros vincular, unir y dar, mostrar. Mis mayores felicitaciones. Alabo muchísimo el trabajo que hacéis, la pasión que ponéis, lo bien que os lleváis, porque, como ha comentado, suman, pueden no discutir, sino debatir. Debatir es importante porque es poner sobre la mesa criterios distintos y buscar consensos. Discutir no nos va a ayudar. Así que, enhorabuena, seguidla, a vosotros con sus felicitaciones, estar cascodeño, que la bastante, y a todos vosotros, miles que tengan. Vamos a enseñar ambos fragmentos del documento, los pondremos aquí un poco en la mesa para que se puedan apreciar cómo sería originalmente físicamente unido.